Herrera de quinto BPRM y le estaré hablando de lo aprendido en clase. Comenzaré con la herencia. La herencia en PHP es un concepto que permite que una clase herede propiedades y métodos de otra clase. Esto significa que una clase hija puede utilizar y extender la funcionalidad de una clase padre. Como dato aprendido, un padre puede tener muchos hijos, pero un hijo no puede tener varias clases padre. La herencia se logra mediante la palabra clave extends en la declaración de la clase hija. En esta clase tenemos 4 atributos públicos: nombre, apellido, CURP y edad. En la siguiente clase alumno ponemos la palabra clave extends de alumno extends persona. De igual manera tenemos atributos públicos: grado, grupo, número de control, especialidad, plantel y generación. En el index declaramos lo que va a ser. Y este es el ejemplo que muestra que el resultado de la herencia. Aquí devuelve el número de control y el nombre. Si nos damos cuenta, en la clase persona, tenemos el atributo nombre y en la clase alumno tenemos el número de control. Y es así como funciona la herencia. Se pueden compartir los datos y ser utilizados. Y el resultado que nos da el número de control y el nombre. Esto va de la mano con el encapsulamiento protegido. El encapsulamiento protegido es un nivel de visibilidad que se puede aplicar a propiedades y métodos de una clase. Cuando una propiedad o método se declara como protegido, solo puede ser accedido desde la clase que lo define, desde las clases que heredan de ella. En este ejemplo, primero ponemos la palabra protegido y primero vamos a probar con privado. Si recargamos, vemos que nos arroja un error, pues al ser privado el usuario no puede ver este atributo. Después probamos con protegido, el encapsulamiento protegido. De igual manera nos mandaron error, pues el encapsulamiento protegido solo puede ser visto en las clases que heredan de él. En caso contrario, el caso de encapsulamiento público, no nos mostrará ningún error al recargar, pues al ser público permite que el usuario pueda verlo y ser usado en otras clases. Ahora hablaré sobre la agregación. La agregación en PHP se refiere a la relación entre dos objetos, donde uno de ellos contiene una referencia al otro. En este caso, el objeto que contiene la referencia se conoce como el objeto agregador, mientras que el objeto referenciado se conoce como el objeto agregado. Un ejemplo, que es este, sería una clase coche que tiene una referencia a una clase motor. El coche necesita de un motor para funcionar, pero el motor también puede existir por sí mismo fuera del coche.
Y aquí el ejemplo. Primero las propiedades y métodos del motor. Después tenemos el resto de propiedades y métodos del coche. Creamos un objeto motor y creamos un objeto coche y pasamos el objeto motor como parámetro. En este ejemplo, el objeto coche tiene una referencia al objeto motor a través de la propiedad motor. Esto permite al coche utilizar los métodos y propiedades del motor para funcionar correctamente. En resumen, la agregación en PHP se logra cuando un objeto contiene una referencia a otro objeto, lo que permite una relación más compleja y flexible entre ellos. Ahora, el arreglo JSON en PHP. Es una estructura de datos que permite almacenar y manipular información en formato JSON. Para crear un arreglo JSON en PHP se puede utilizar JSON Encode, como en este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo crear un arreglo JSON en PHP. Creamos un arreglo asociativo y ponemos sus datos, como lo son nombre, Juan, edad 25, Ciudad México. Después convertimos el arreglo a formato JSON con la función JSON Encode. Explicamos el arreglo JSON y mostramos el arreglo. En este caso únicamente puse los BR para un salto de línea y que no se viera amontonado. Lo que hará el mostrar el arreglo es el arreglo ya generado de JSON. Y en este ejemplo se crea un arreglo asociativo llamado datos con 3 elementos, nombre, edad y ciudad. Luego se utiliza la función JSON Encode para convertir el arreglo a formato JSON y se almacena la variable JSON. Y aquí vemos el resultado, los datos que ingresamos y el arreglo generado es este que se muestra. Después se explica el contenido del arreglo JSON, mostrando los valores de cada elemento y finalmente se muestra. Las cookies. Vamos a hablar sobre las cookies. Son pequeños archivos de texto que se almacenan en el navegador del usuario. Permiten guardar información específica del usuario como preferencias o datos de inicio de sesión. Como cuando ingresamos a un sitio web, nos hacen aceptar los términos y condiciones, ya que estos se pueden usar en diferentes páginas o visitos al sitio web. Las cookies se guardan para ver las preferencias del usuario o guardar los datos como el inicio de sesión. Bien, ahora ¿para qué sirve la función cookies? Es una superglobal que se utiliza para acceder a las cookies que se han enviado al servidor desde el cliente. Al utilizar la función, podemos obtener y manipular los valores de las cookies en PHP. Ahora, al usar la función setCookie, se utiliza para establecer una cookie en el navegador del usuario. Y su sintaxis básica de la función setCookie es la siguiente. setCookie, nombre, valor, expiración,
ruta, dominio y seguro, donde el nombre es el nombre de la cookie, el valor es el valor de la cookie, la expiración, que es opcional, es la fecha y hora de expiración de la cookie, la ruta de igual manera es opcional y indica la ruta en la que la cookie estará disponible. El dominio de igual manera es opcional y lo que hace el dominio es en el que la cookie estará disponible. El seguro también es opcional e indica si la cookie solo debe ser enviada a través de conexiones seguras. Y vemos el ejemplo. Como primer paso, creamos una cookie y establecemos el nombre. Establecimos una cookie y su nombre va a ser nombre y su valor va a ser Juan y el tiempo en que caducará. Como segundo paso, obtenemos el valor de la cookie nombre. Después, modificamos una cookie existente. Modificar el valor de la cookie nombre y en vez de ser Juan, ahora será Pedro y será la misma expiración. Y por último, eliminamos la cookie y ponemos en cuánto se eliminará. Es importante tener en cuenta que las cookies deben ser establecidas antes de que se envíe cualquier salida al navegador.